Los enormes buques de guerra flotaban en el espacio como oscuras nubes de metal. El general Vestar se encontraba en el puente de su nave insignia y observó cómo ardía la última nave seeriana. Otra victoria. Otro mundo conquistado. Otra especie que aprendió lo que sucedió cuando lucharon contra el Imperio Calariano. Señor, el planeta se rinde, informó su ayuda. La voz del joven oficial calarano transmitía orgullo. 300 años de victorias le hicieron eso a una fuerza militar. Esperaban ganar antes de disparar el primer tiro. Vexar asintió. Por supuesto, se rindieron. Todos lo hicieron cuando vieron el poder del imperio. Los calarianos tenían las mejores naves, las armas más poderosas y la tecnología más avanzada de la galaxia. Nadie podía hacerles frente. Ya nadie lo intentó siquiera. Marca esto como la victoria número 300, dijo Vexar. Envía un mensaje al alto mando. El sector Sepirian es nuestro. Al otro lado de la galaxia, otras especies miraban las noticias con miedo. El Imperio Calfario se hizo más fuerte con cada conquista. Sus barcos eran el doble de grandes que los de cualquier otro barco. Sus armas podrían destruir planetas. Sus ejércitos nunca perdieron una batalla. Pero en los confines del espacio, en un pequeño mundo llamado Tierra, los humanos vivían su vida cotidiana sin pensar mucho en la política galáctica. El capitán Jake Morrison estaba arreglando un barco de carga cuando la noticia llegó al sistema de comunicaciones de su barco. Otra victoria de Calteran, dijo su ingeniero, sacudiendo la cabeza. Esos pobres serianos nunca tuvieron una oportunidad. Jake se limpió Grecia de las manos. Tenía 34 años y había pasado la mitad de su vida en el espacio. Él sabía del imperio, pero los humanos se quedaron en su propio pequeño rincón de la galaxia. Comerciaban con mundos cercanos y se ocupaban de sus propios asuntos. De esa manera era más seguro. No es nuestro problema. Jake dijo, mantenemos la cabeza gacha y nos dejan en paz. Estaba equivocado en eso. Pero no lo sabría hasta 3 días después. En el mundo humano de Nueva Denver, las familias se estaban preparando para el Festival de la Cosecha. La colonia había estado allí durante 50 años. Los agricultores cultivaban alimentos en el suelo rico. Los niños jugaban en campos verdes. Los ancianos se sentaban en los porches y contaban historias. Era un lugar pacífico y tranquilo y muy lejos de las guerras del imperio. Amy Brooks estaba probando su pequeño barco de combate cuando comenzó el ataque. Tenía 26 años y le encantaba volar. Su nave era vieja y estaba hecha con piezas de repuesto, pero podía bailar a través de los campos de asteroides como un pájaro entre los árboles. La flota calariana apareció sin previo aviso. 12 naves de guerra masivas cayeron del hiperespacio y rodearon el planeta. Sus armas cargaron con un zumbido profundo que hizo temblar el aire. Este es el general Cororax del Imperio Calteran. Se escuchó la transmisión. Estáis albergando a los rebeldes sefiranos. Entrégalos inmediatamente o enfrentarás la destrucción. Los colonos humanos se miraron unos a otros confundidos. No había sapirianos en Nueva Denver. No había rebeldes. Solo había agricultores, comerciantes y niños preparándose para un festival. El gobernador Walls intentó explicarles esto a los calarianos. Envió mensaje tras mensaje diciendo que habían cometido un error. New Denver era un mundo agrícola pacífico. No tenían armas. No tenían rebeldes. Solo querían que los dejaran en paz. Los calarianos no escucharon. Sus barcos abrieron fuego. Amy Brooks observó con horror cómo explotaba la estación de defensa orbital. Intentó alcanzar la superficie del planeta, pero rayos de energía atravesaron el cielo como una lluvia mortal. Edificios quemados. La gente gritaba. Las familias corrieron en busca de refugios que no existían. El bombardeo duró 6 horas. Cuando terminó, New Denver quedó en silencio. 50.000 personas murieron. Los calarianos habían utilizado suficiente potencia de fuego para destruir una base militar en un mundo lleno de granjeros.
Jake Morrison llegó 2 días después con un convoy de suministros. Encontró un mundo muerto, ciudades quemadas, calles vacías, cuerpos en las ruinas. Caminó por lo que solía ser la ciudad principal y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. En la oficina del gobernador, encontró el último mensaje de Walls. El anciano siguió grabando incluso mientras el edificio ardía a su alrededor. Dígaselo al almirante Rodríguez, decía la grabación. Dile que ni siquiera hicieron preguntas. Simplemente nos mataron a todos. Dile que el imperio piensa que no somos nada. Dile que nos equivocamos al escondernos. Jake envió el mensaje a la tierra. La almirante Elena Rodríguez lo recibió en su oficina del comando de la flota. Tenía 47 años y había dedicado su carrera a mantener seguro el espacio humano mediante una diplomacia cuidadosa. Ella creía en evitar las peleas que no se podían ganar. Pero cuando vio las imágenes de New Denver, algo cambió en su mente. Estos no eran objetivos militares. Estos no eran rebeldes ni soldados. Eran niños, ancianos y agricultores que nunca habían hecho daño a nadie. La comunicación del general Bexar llegó ese mismo día. El mensaje fue breve y sencillo. Todas las colonias humanas se rendirían al imperio en el plazo de una semana. Todas las naves humanas serían entregadas a las fuerzas de Calaran. Todos los humanos aceptarían el gobierno imperial o enfrentarían el mismo destino que Nueva Denver. Rodríguez leyó el mensaje 3 veces. A su alrededor, el centro de mando estaba en silencio. Todos esperaban su decisión. La elección inteligente era obvia. Los humanos tenían quizás 100 naves. Los calfarianos tenían miles. Ni siquiera sería una pelea. Pero Rodríguez pensó en los niños de Nueva Denver. Pensó en 50.000 personas que murieron porque el imperio no se molestó en comprobar si tenían el planeta correcto. Pensó en los abusadores que esperaban que todos se inclinaran porque tenían los puños más grandes. Ella escribió su respuesta con dedos firmes. El mensaje fue incluso más breve que el ultimátum de Calaran. Solo 4 palabras que lo cambiarían todo. Ven y tómalos. La galaxia nunca había escuchado a una especie pequeña desafiar al imperio. Las cadenas de noticias transmiten la respuesta humana en todo el mundo. Algunas especies se rieron, otras movieron la cabeza con tristeza. Todo el mundo sabía lo que les pasaba a quienes desafiaban a los calarianos. El general Bexar leyó el mensaje y sonrió. Los humanos eran incluso más tontos de lo que él pensaba. Haría de su destrucción una lección para el resto de la galaxia. Nadie desafió al imperio. Nadie ganó nunca. Pero mientras preparaba sus flotas para otra victoria fácil, Bexar cometió el mismo error que siempre cometen los matones. Pensaba que el miedo y la fuerza eran la misma cosa. Él pensaba que las armas más grandes siempre ganaban. Pensó que todos reaccionarían de la misma manera cuando se enfrentaran a probabilidades abrumadoras. Nunca había conocido a un ser humano que no tuviera nada que perder. Nunca había visto lo que las personas podían hacer cuando dejaban de tener miedo y empezaban a estar enojadas. Nunca se había enfrentado a un enemigo que prefiriera morir luchando antes que vivir de rodillas. El imperio estaba a punto de aprender algo nuevo sobre la guerra. A veces el perro más pequeño tiene la mordida más grande. A veces el enemigo más débil es el más peligroso. A veces las personas que deberían rendirse deciden luchar. Y a veces, cuando tocas a un gigante dormido, se despierta muy enfadado. El general Bestar se rió cuando volvió a leer la respuesta humana. Ven y tómalos. 4 palabras de una especie que apenas tenía armada. Fue casi divertido. ¿Cuántas naves tienen los humanos? Le preguntó a su oficial de inteligencia. Quizás 100 buques de combate, señor. La mayoría son buques de carga reconvertidos. Su buque de guerra más grande es más pequeño que nuestros destructores. Bexar asintió. Había aplastado especies 10 veces más grandes que la humanidad. Esto ni siquiera valdría la pena registrarlo en los libros de historia. Envíen el grupo de trabajo número 7, ordenó.
50 barcos deberían ser más que suficientes. Dile al comandante Heck que lo haga rápido. Tengo guerras reales que pelear. Pero Bexar no entendía a los humanos. Pensó que eran como todas las demás especies que el imperio había conquistado. Pensó que calcularían las probabilidades y se rendirían cuando vieran que no podían ganar. Pensaba que la guerra era cuestión de números, armas y pensamiento lógico. Estaba a punto de aprender que los humanos no siempre pensaban lógicamente. El almirante Rodríguez se encontraba en la sala de guerra en la Tierra y miraba los mapas estelares. Los marcadores rojos mostraban flotas calarianas moviéndose hacia el espacio humano. Los marcadores azules mostraban barcos humanos que se reunían para recibirlos. Había tantos marcadores rojos y tan pocos azules. Señora, dijo el coronel Frank Stone, deberíamos evacuar las colonias exteriores. Pongamos a los civiles a salvo antes de que comience el tiroteo. Rodríguez negó con la cabeza. No se permiten evacuaciones. Si corremos ahora, seguiremos corriendo hasta que no quede ningún lugar a donde ir. La voz del capitán Jake Morrison llegó a través del sistema de comunicación de su nave en el sistema Centauri. Almirante, mis exploradores informan que se acercan barcos calarianos. Se estima que habrá 50 buques, de clase crucero pesado y superiores. Entendido, capitán. Tienes tus órdenes. Jake Morrison cortó la comunicación y miró su pequeña flota. 12 barcos humanos contra 50 buques de guerra calaranos. Sus tripulaciones conocían las probabilidades. Sabían lo que probablemente iba a pasar. Pero ellos permanecieron en sus puestos y se prepararon para la batalla. En la bahía de combate de su nave, Amy Brooks revisó sus armas una vez más. Se había ofrecido voluntariamente para trasladarse de la milicia de Nueva Denver a la flota de Morrison. Ella quería enfrentarse a los extraterrestres que habían asesinado a sus amigos y vecinos. Recuerden, le dijo a su escuadrón por radio, no estamos tratando de ganar de forma bonita. Estamos tratando de hacerles pagar por cada metro de espacio que ocupan. La flota calariana cayó del hiperespacio como una tormenta de metal. 50 naves enormes con suficiente potencia de fuego para cristalizar un planeta. El comandante Heck esperaba que los humanos corrieran o se rindieran inmediatamente. En cambio, las 12 naves humanas aceleraron hacia los calarianos a toda velocidad. Señor, informó el oficial táctico de Jack. Los humanos se están atacando. Jack parpadeó. ¿Atacándolos a todos? Sí, señor. Vienen directo hacia nosotros. Fue un suicidio. Cualquier academia militar de la galaxia habría enseñado eso. Cuando te superaban en número 4-1, te retirabas o te rendías. No cargaste contra las fauces del fuego enemigo. Pero los humanos no habían leído esos libros de texto. El barco de Jake Morrison lideró el ataque. Su camión de carga reconvertido tenía armas atornilladas a todas las superficies disponibles. Era feo, improvisado y completamente superado en armamento. También llevaba una tripulación furiosa. Acerca de New Denver. Todos los barcos, transmitió Morrison, recuerden lo que le hicieron a nuestra gente. Hagamos que nos recuerden. La batalla duró 3 horas. Los humanos lucharon como nunca antes los calarianos habían visto. Cuando sus armas fueron destruidas, embistieron a los barcos enemigos. Cuando sus motores fallaron, sobrecargaron sus reactores e intentaron llevarse a los calarianos con ellos. Cuando sus barcos quedaron averiados, las tripulaciones siguieron luchando con armas de mano. Amy Brooks lideró a sus cazas en ataque tras ataque contra los barcos más grandes. Sus pilotos volaron sus pequeñas aeronaves a lugares a los que ninguna persona en su sano juicio iría. Se lanzaron a través del fuego enemigo para atacar puntos débiles. Se sacrificaron para dañar los motores y las armas. Cuando su propio caza fue alcanzado, Brooks apuntó al puente de un crucero calariano y empujó el acelerador al máximo. La explosión destruyó el centro de mando del barco enemigo y mató a su capitán. El comandante Heck observó con creciente alarma cómo aumentaban las bajas de su flota. Sí,
Los humanos se estaban perdiendo. Sí, sus barcos estaban siendo destruidos uno por uno, pero se llevaban a los calarianos con ellos. Cada nave humana que murió dañó o destruyó al menos una nave imperial. Cuando terminó la batalla, 11 de las 12 naves humanas habían desaparecido. La nave insignia de Jake Morrison flotaba en el espacio, con su casco agrietado y una atmósfera sangrante. La mayor parte de su tripulación estaba muerta, pero alrededor de los restos flotaban los restos de 23 barcos calaranos. Jack se quedó mirando su exhibición táctica en estado de shock. Había perdido casi la mitad de su flota ante un enemigo que debería haber sido aplastado en minutos. ¿Cómo fue eso posible? La respuesta llegó cuando revisó las grabaciones de la batalla. Las naves humanas que estaban muertas en el espacio explotaron repentinamente, llevándose consigo a los Calaran cercanos. Los combatientes humanos se estrellaron deliberadamente contra naves mucho más grandes. Las tripulaciones humanas siguieron luchando mucho después de que cualquier ser racional se hubiera rendido. Señor, dijo en voz baja su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del sobreviviente humano. La cara de Jake Morrison apareció en la pantalla. La sangre corría por su frente y su barco moría a su alrededor, pero sus ojos estaban firmes y enojados. Dígaselo a su general, dijo Morrison. Eso fue solo el principio. Quieren nuestros mundos. Vengan y tómenlos. Pero cada metro les costará sangre. La transmisión se cortó cuando la nave de Morrison finalmente explotó. Se sentó en su silla de mando y trató de comprender lo que acababa de suceder. Los humanos habían perdido. Estaban todos muertos. Pero de alguna manera no se sintió como una victoria. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia más rápido de lo que los sensores imperiales podían detenerla. El poderoso imperio calterano había perdido 23 barcos frente a 12 naves humanas. Las especies conquistadas susurraron la historia en secreto. El imperio podría resultar herido. El imperio podría sangrar. En los mundos sapirianos, los líderes subterráneos se enteraron del ataque humano y comenzaron a planificar nuevas operaciones. Si 12 naves humanas podían dañar 50 naves imperiales, ¿qué podría lograr una rebelión coordinada? El general Vestar recibió el informe del comandante J con creciente enojo. Se suponía que esta sería una operación de limpieza rápida. En lugar de eso, había perdido tripulaciones experimentadas y barcos valiosos a manos de un puñado de fanáticos humanos. Envió la 9ª flota, ordenó 200 barcos. Termina con esto rápidamente. Pero ya era demasiado tarde para finales rápidos. La noticia de la última resistencia de Morrison había llegado a todas las colonias humanas. El almirante Rodríguez recibió informes de voluntarios que inundaban los centros de reclutamiento. Los barcos civiles estaban siendo convertidos en buques de guerra. Las familias enviaban a sus hijos a unirse a la lucha. En el mundo colonial de Nuevo Texas, Kyle Bennett dejó sus herramientas agrícolas y cogió un rifle. Tenía 31 años y nunca había sido soldado, pero había visto las imágenes de New Denver. Había oído hablar del sacrificio de Jake Morrison. Estaba listo para pelear. A lo largo del espacio humano, la misma escena se desarrolló en docenas de mundos. La gente pacífica se convirtió en guerreros. Los agricultores se convirtieron en soldados. Los comerciantes se convirtieron en capitanes de flota. El imperio había despertado algo en la humanidad que no entendía. Rodríguez se encontraba en su centro de comando y observaba cómo llegaban los informes. Las flotas humanas se estaban reuniendo en cada colonia importante. Se estaban preparando posiciones defensivas. Las poblaciones civiles estaban organizando células de resistencia. Señora, dijo el coronel Stone, los calarianos están enviando una fuerza mucho mayor. Nuestra inteligencia dice 200 naves. Bien, respondió Rodríguez. Déjalos venir cuanto más envíen, más podemos hacer que se arrepientan. Stone la miró con preocupación. Almirante, no podemos ganar una pelea directa contra esos números. Rodríguez sonrió sombríamente.
Entonces no pelearemos directamente. Lucharemos sucio. Lucharemos duro. Lucharemos como humanos. En las profundidades del espacio, la novena flota calariana avanzó hacia territorio humano como una avalancha de metal. El almirante Corín comandaba la fuerza con plena confianza. 200 de los mejores barcos del imperio contra unas pocas docenas de naves humanas. Ni siquiera sería interesante. Pero a medida que su flota se acercaba al primer sistema humano, comenzaron a llegar informes extraños. Entrando. Las naves humanas no se estaban concentrando para una batalla defensiva. En cambio, se dispersaron por todo el sistema, ocultándose en campos de asteroides y detrás de lunas. Parecía más una operación guerrillera que una campaña militar. Señor, su oficial táctico informó, estamos detectando varios grupos pequeños de naves enemigas. No están formando una línea de batalla. Corín frunció el ceño. ¿Qué están haciendo? Estaba a punto de descubrirlo. Y cuando lo hiciera, entendería por qué Jaque Morrison había sonreído justo antes de que su barco explotara. Los humanos no estaban intentando ganar una guerra convencional. Estaban tratando de enseñarle al imperio que conquistar a la humanidad costaría más de lo que el imperio estaba dispuesto a pagar. La verdadera guerra apenas comenzaba. El almirante Corín aprendió sobre la guerra humana a las duras penas. Su flota de 200 naves entró en el sistema Centauri, esperando encontrar fuerzas humanas esperando en formación para una batalla adecuada. En cambio, encontraron espacio vacío y silencio. Ningún enemigo, naves con sensores, ninguna posición defensiva, nada más que asteroides y nubes de gas y el brillo distante de los planetas. Señor, informó su oficial táctico, no estamos detectando ninguna presencia enemiga significativa. Corín asintió. Los humanos probablemente huyeron al ver acercarse su flota. Fue lo más inteligente. Ocuparía sus mundos y acabaría con esta estúpida rebelión sin disparar un tiro. Fue entonces cuando explotó el primer asteroide. La roca parecía normal en los sensores, solo otro trozo de desecho espacial flotando en el cinturón de asteroides. Pero cuando las naves líderes de Corins pasaron cerca de él, el asteroide se abrió y reveló lanzadores de misiles ocultos. Decenas de ojivas se dirigen hacia la flota imperial. Antes de que Corbin pudiera reaccionar, más asteroides comenzaron a dispararse. Los humanos habían excavado rocas en todo el sistema y las habían convertido en plataformas de armas ocultas. Sus barcos sufrieron daños incluso antes de saber que estaban bajo ataque. Todos los barcos, devuelvan el fuego, ordenó Corín. Destruyan esas plataformas de armas. Pero tan pronto como su flota comenzó a disparar a los asteroides, naves humanas aparecieron detrás de los planetas y las lunas, naves pequeñas y rápidas que se lanzaban entre sus naves más grandes como insectos enojados. Dispararon ráfagas rápidas a los motores y sistemas de armas, luego desaparecieron y volvieron a esconderse antes de que los calarianos pudieran responder. Este no era el tipo de guerra que Corín entendía. ¿Dónde estaban las líneas de batalla? ¿Dónde estaban los compromisos formales entre flotas? Los humanos lucharon como piratas y terroristas, atacando desde las sombras y corriendo antes de que su potencia de fuego superior pudiera destruirlos. Un carguero humano reconvertido apareció de repente detrás de un gigante gaseoso y embistió a uno de sus destructores. El impacto paralizó ambas naves, pero la tripulación humana se eyectó justo antes de la colisión. Flotaron en el espacio, saludándolo burlonamente mientras su nave moría. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del enemigo. El rostro que apareció en la pantalla estaba curtido y lleno de cicatrices. Comandante Rick Stone de la Resistencia Humana. Estaba sentado en lo que parecía el puente de un barco minero, rodeado de armas improvisadas y sistemas improvisados. Tienes una bonita flota, dijo Stone con una sonrisa. Qué lástima que no sepas usarlo. Verás, los del Imperio siempre luchan de la misma manera. Naves grandes, líneas rectas, tácticas formales, muy predecibles. Corín se erizó.
No se puede ganar con estas tácticas cobardes. Ganar. Stone se rió. ¿Quién dijo algo sobre ganar? Solo estamos aquí para hacerte sangrar. Cada nave que pierdes, cada miembro de la tripulación que muere, es una victoria para nosotros porque mañana más humanos se enterarán y se unirán a la lucha. La transmisión se cortó cuando la nave de Stone desapareció en un campo de asteroides. Corin intentó seguirlos con sus cruceros pesados, pero las enormes embarcaciones no podían navegar por los estrechos espacios entre las rocas. Cuando envió naves más pequeñas tras los humanos, se toparon con minas y trampas explosivas cuidadosamente colocadas. La batalla de Centauri duró 6 días. Corin finalmente reclamó el sistema, pero a un costo terrible. 47 naves imperiales fueron destruidas o gravemente dañadas. Cientos de tripulantes experimentados habían muerto y los humanos simplemente se habían retirado para luchar nuevamente en otro lugar. La noticia de la batalla de Centauri llegó al general Bexar en su nave insignia. Leyó los informes de víctimas con creciente incredulidad. ¿Cómo pudieron 200 naves imperiales sufrir tantas pérdidas contra un puñado de asaltantes humanos? Los humanos no están luchando como una verdadera fuerza militar, explicó Corin en su informe. Utilizan buques civiles como armas. Se esconden detrás de la población civil. Emplean tácticas terroristas. Bexar golpeó su puño sobre la mesa de mando. Son primitivos con armas improvisadas. ¿Cómo pueden estar causando tantas pérdidas? Pero las pérdidas continuaron. Células de resistencia humana atacaron las líneas de suministro imperiales. Buques civiles reconvertidos emboscaron convoys militares. Las colonias mineras se convirtieron en fortalezas ocultas que había que tomar habitación por habitación. En el mundo de New Austin, Kyle Bennett aprendió a ser soldado luchando casa por casa contra los marines de Calteran. Había sido agricultor un mes atrás. Ahora dirigía una compañía de defensores humanos que habían convertido su ciudad colonial en un laberinto de túneles y posiciones ocultas. Los calarianos tenían mejores armaduras y armas más avanzadas, pero luchaban según las reglas, siguiendo los procedimientos militares estándar. La gente de Bennett luchó como animales acorralados, utilizando todos los trucos sucios que se les ocurrieron. Cuando los extraterrestres capturaron el ayuntamiento, las fuerzas de Bennett detonaron explosivos debajo del edificio y lo derribaron encima de las tropas de ocupación. Cuando las fuerzas calarianas avanzaron por Main Street, los defensores ocultos abrieron fuego desde las alcantarillas y los tejados. ¿Por qué no se rinden? El comandante de Calterion le pidió ayuda mientras observaban a los defensores humanos luchar hasta la muerte por una ciudad agrícola sin valor. La ayuda no tenía respuesta. En 300 años de conquista, ninguna especie había luchado así. Ante las adversidades abrumadoras, los seres racionales se rindieron para salvar sus vidas. Los humanos parecían preferir la muerte a la derrota. Amy Brooks había sobrevivido a la batalla de Centauri y ahora comandaba un escuadrón de cazas que operaban desde bases ocultas. Sus pilotos pilotaban naves construidas con piezas recuperadas y se mantenían unidos con determinación. No podían igualar la tecnología imperial, pero lo compensaban con una valentía increíble. Su última misión era atacar un convoy de suministros calariano. 12 cazas humanos contra 30 naves de escolta imperiales. Probabilidades de suicidio según cualquier cálculo razonable. Pero Brooks había dejado de pensar en probabilidades razonables. Recuerden, les dijo a sus pilotos, no intentamos capturar ese convoy. Intentamos que tengan miedo de enviar el siguiente. El ataque fue rápido y brutal. Los cazas de Brooks se lanzaron a través de la formación de escolta, sufriendo daños masivos pero destruyendo varias naves de suministro. Cuando su propia nave fue alcanzada, la apuntó a la nave de mando del convoy y mantuvo el gatillo apretado. La explosión iluminó el espacio como una pequeña estrella. El convoy de suministros se alejó con la mitad de su carga destruida y su comandante de escolta muerto. La noticia del ataque se extendió por las redes de comunicación imperiales,
aumentando el temor creciente entre las tripulaciones calteranas. La almirante Rodríguez coordinó la resistencia desde su centro de mando oculto en la Tierra. Los informes fluían desde el otro lado del espacio humano. Las fuerzas imperiales avanzaban. Sí, pero cada victoria les costaba sangre, naves y tiempo. Señora, informó el coronel Stone, nuestras fuentes de inteligencia dicen que el Imperio está enviando la tercera flota de batalla a nuestro sector. El propio almirante Bexar asume el mando personalmente. Rodríguez asintió. Ella ya lo esperaba. El Imperio se tomaba en serio la tarea de aplastar la resistencia humana. Pronto llegaría la verdadera prueba. ¿Cuántas naves?, preguntó. 500, más apoyo, naves y fuerzas terrestres. 500 naves, la fuerza más grande que el Imperio había enviado jamás contra una sola especie. Rodríguez observó sus pantallas tácticas que mostraban las flotas humanas dispersas. Quizás 60 naves con capacidad de combate en total. No lo suficiente para ganar una batalla convencional. Menos mal que no estaban planeando una batalla convencional. Envíen órdenes a todos los comandantes de flota, dijo Rodríguez. La operación Wildfire comienza en 72 horas. Cada nave humana, cada célula de la resistencia, cada base oculta lanza ataques simultáneos en 50 sistemas. Stone la miró con preocupación. Señora, eso dispersará mucho nuestras fuerzas. Ese es el punto, respondió Rodríguez. No podemos igualar su potencia de fuego, así que los haremos perseguir sombras. Cada nave imperial que obligamos a proteger sistemas vacíos es una nave menos que dispara contra nuestra gente por toda la galaxia. Otras especies observaban la resistencia humana con creciente asombro. La pequeña flota humana no solo sobrevivía contra el poderoso imperio. En realidad, obligaban a los Calarans a destinar cada vez más recursos a lo que debería haber sido una simple conquista de los mundos sellanos. Los líderes rebeldes comenzaron a planear nuevos ataques. Si los humanos podían dañar al imperio, tal vez los apirianos también. Otras especies conquistadas comenzaron a hacerse la misma pregunta. El general Bexar se encontraba en el puente de su enorme nave insignia y estudiaba las pantallas tácticas. Los marcadores rojos mostraban flotas imperiales repartidas por docenas de sistemas, persiguiendo a invasores humanos y defendiendo las líneas de suministro. Sus fuerzas deberían haber estado concentradas para un golpe decisivo contra la Tierra. En cambio, estaban dispersas por media galaxia. Señor, informó su oficial de inteligencia, los humanos acaban de lanzar ataques coordinados en 17 sistemas simultáneamente. Bexar observó cómo llegaban los informes. Pequeñas fuerzas humanas atacaban bases imperiales, convoys de suministro y naves aisladas en una vasta área. Cada ataque era menor por sí solo, pero en conjunto, lo obligaron a dispersar sus fuerzas para defenderlo todo. Era brillante y exasperante, y completamente contrario a la doctrina militar adecuada. Una fuerza más débil debería concentrar sus fuerzas para lograr el máximo impacto, no dividirse en pequeñas unidades. Pero de alguna manera, la estrategia humana estaba funcionando. Señor, dijo su ayudante en voz baja, quizás deberíamos considerar las condiciones de rendición de los humanos. Bexar se giró para mirar al joven oficial. ¿Condiciones de rendición? Son ellos los que deberían rendirse. Sí, señor. Pero el coste de la conquista sigue aumentando. Quizás un acuerdo negociado. No. Bexar golpeó la consola de mando con el puño. El imperio no negocia con los rebeldes. Los aplastaremos por completo, cueste lo que cueste. Pero incluso mientras hablaba, Bexar se preguntaba si eso aún era posible. Los humanos habían revolucionado la ciencia militar. Luchaban como locos, morían como mártires y parecían fortalecerse con cada derrota. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, más naves humanas lanzaban ataques contra. Lo imposible estaba sucediendo, y toda la galaxia lo sabía.
Los noticieros transmitían noticias que habrían sido descartadas como ficción en tan solo unos meses. Antes, la flota humana había destruido una fortaleza imperial en el sistema Kepler. Marines humanos habían capturado una base de suministro calariana en Riel 7. Una nave minera humana reconvertida había embestido y destruido el crucero imperial Damenate. El general Bexar leyó los informes con creciente furia. Cada victoria era pequeña para los estándares imperiales. Pero juntos pintaban un panorama que lo aterrorizaba. Los humanos no solo sobrevivían. Estaban ganando batallas contra la fuerza militar más poderosa de la galaxia. ¿Cuántas naves hemos perdido este mes?, preguntó a su ayudante. El joven calariano revisó su bloc de datos con nerviosismo. 137 destruidas, señor. 206 dañadas, requiriendo reparaciones importantes. Bexar cerró los ojos. En 6 meses de lucha contra los humanos, el imperio había perdido más naves que en los 50 años anteriores juntos. El alto mando se hacía preguntas difíciles. Otras especies observaban con gran interés. Y pérdidas humanas. Difícil de estimar, señor. Parecen construir nuevas naves tan rápido como las destruimos. Cada carguero, cada nave minera, cada transporte civil se convierte en una nave de guerra potencial. Eso era el meollo del problema. El imperio luchaba con naves militares especialmente diseñadas, tripuladas por profesionales entrenados. Los humanos luchaban con lo que encontraban. Tripulados por granjeros, comerciantes y adolescentes furiosos que no tenían nada que perder. El comandante Rick Stone ejemplificaba el enfoque humano de la guerra. Su nave actual era un minero de asteroides reconvertido llamado la Mula Terca. Era fea, lenta y se mantenía en pie gracias a piezas de repuesto y determinación. También fue responsable de la destrucción de 6 naves imperiales en el último mes. Stone, de pie en su puente improvisado, estudió la pantalla táctica. Un convoy de suministros calarianos se acercaba por el sistema exterior, custodiado por una docena de naves de escolta. Formación imperial estándar, ritmo predecible, competencia profesional. Muy bien, gente, anunció Stone a su tripulación mixta de mineros, granjeros y antiguos comerciantes. Es hora de darle al imperio otra lección sobre subestimar a los humanos. El ataque vino de 3 direcciones a la vez. La nave de Stone emergió de detrás de un asteroide mientras otras 2 naves humanas se acercaban desde diferentes ángulos. Las escoltas imperiales reaccionaron con rapidez y profesionalidad, pero pensaban como oficiales militares frente a otros oficiales militares. Los humanos no pensaban como oficiales militares. El barco de Stone disparó misiles contra el convoy mientras aceleraba directamente hacia el buque de escolta más grande. El capitán calariano esperaba que la nave humana se alejara en el último momento para evitar la destrucción mutua. Esa era una táctica estándar. En lugar de eso, Stone mantuvo su rumbo hasta el último segundo posible, luego expulsó a su tripulación en cápsulas de escape y sobrecargó el reactor de su nave. La explosión destruyó ambas naves, pero Stone y la mayoría de su gente sobrevivieron y fueron recogidos por las otras naves humanas. El almirante Corín observó el ataque desde su nave de mando y meneó la cabeza con incredulidad. Se eyectaron en el último segundo y aún así destruyeron mi escolta. ¿Cómo luchas contra gente que está dispuesta a morir para hacerte daño? Su oficial táctico no tuvo respuesta. Los militares no impartían cursos sobre cómo luchar contra oponentes suicidas que trataban sus propios barcos como armas prescindibles. La estrategia humana se estaba extendiendo más allá de su propia especie. En los mundos sapirianos, los líderes de la resistencia estudiaron informes de tácticas humanas y comenzaron a adaptarlas. Si los civiles pudieran convertirse en guerreros, si los buques de carga pudieran convertirse en buques de guerra, si la derrota pudiera transformarse en victoria a través de pura determinación, entonces tal vez otras especies también podrían contraatacar. Los rebeldes sapirianos lanzaron su primer ataque coordinado en más de un año. Utilizaron tácticas humanas, barcos civiles convertidos,
ataques suicidas y ataques contra líneas de suministro en lugar de objetivos militares. Los resultados sorprendieron a las fuerzas imperiales estacionadas en su sistema. Señor, informó la inteligencia del almirante Corin. Jefe, recibimos informes de una renovada actividad de resistencia sapirana. Están usando tácticas muy similares a las de los humanos. Corin sintió un escalofrío de miedo. Luchar contra una especie de locos ya era bastante difícil. Si el enfoque humano de la guerra se extendiera a otros pueblos conquistados, el imperio se enfrentaría a rebeliones en docenas de mundos. Kael Bennett había aprendido a ser más que un simple soldado. El exgranjero ahora comandaba un regimiento de marines humanos que se especializaban en tomar posiciones supuestamente inexpugnables. Su último objetivo fue la fortaleza imperial en Vega Prime. La fortaleza fue construida en una montaña y protegida por escudos de energía, defensas automatizadas y una guarnición de tropas de élite Calaran. Los analistas militares dijeron que podría resistir un asedio durante años. Bennett planeó tomarlo en 3 días. Su enfoque era típicamente humano. Ignore las tácticas convencionales y haga algo que el enemigo nunca esperaría. En lugar de atacar la fortaleza directamente, las tropas de Bennett construyeron un túnel a través de la montaña desde el lado opuesto. Utilizaban equipos de minería para excavar en roca sólida y trabajaban por turnos las 24 horas del día. Cuando aparecieron en el interior de la fortaleza, los defensores calarianos estaban completamente desprevenidos. Tenían sensores que vigilaban si se acercaban barcos y tropas, pero a nadie se le había ocurrido vigilar a los enemigos que excavaban en una montaña. La batalla por la fortaleza fue breve y brutal. Los marines humanos lucharon habitación por habitación a través de pasillos diseñados para canalizar a los atacantes hacia zonas de exterminio. Pero los humanos no atacaron donde se esperaba. Atravesaron paredes, cayeron por respiraderos del techo y emergieron de túneles de servicio. ¿Cómo entraron?, preguntó el comandante de la fortaleza mientras su fortaleza ardía a su alrededor. Nadie pudo responder. La fortaleza había sido diseñada para detener ataques convencionales de enemigos convencionales. Los humanos no eran ni convencionales ni predecibles. Amy Brooks ahora comandaba un ala entera de escuadrones de cazas que operaban desde bases ocultas por todo el espacio humano. Sus pilotos se habían convertido en leyendas por derecho propio, famosos por victorias imposibles y sacrificios espectaculares. Su última misión era personal. Los informes de inteligencia indicaban que el propio general Bexar viajaba al frente a bordo de su nave insignia. La enorme nave estaba rodeada de escoltas y protegida por capas de sistemas defensivos. Atacarla sería un suicidio. Brooke sonrió mientras informaba a sus pilotos. Las misiones suicidas se estaban convirtiendo en una especialidad humana. No intentamos destruir su nave, explicó. Intentamos enviar un mensaje. El imperio cree que sus líderes son intocables. Vamos a demostrarles que se equivocan. El ataque involucró a todos los cazas humanos en 3 sistemas. Más de 200 naves pequeñas convergieron sobre la flota de Bexar desde múltiples direcciones. Las escoltas imperiales contraatacaron con precisión disciplinada, pero había demasiados atacantes provenientes de demasiados ángulos. Brooks lideró personalmente la oleada de asalto final. Su caza recibió múltiples impactos al atravesar la pantalla defensiva, pero mantuvo el rumbo hasta alcanzar el casco de la nave insignia. En lugar de intentar destruir la enorme nave, colocó un paquete especial sobre su blindaje exterior y se retiró. El paquete no era una bomba. Era un transmisor que comenzó a transmitir un mensaje simple a través de todas las frecuencias de comunicación imperiales. Bexatar estaba aquí. Nosotros también. La próxima vez, quizá no seamos tan delicados. El mensaje fue recogido por las cadenas de noticias de toda la galaxia. El comandante supremo de la Armada Imperial había sido tocado por combatientes humanos y se le había permitido vivir. El impacto psicológico fue enorme. El general Bestar, de pie en su centro de mando, observaba los informes que llegaban desde el espacio imperial.
Estallaban rebeliones en los mundos conquistados. Las líneas de suministro estaban bajo ataque constante. La moral militar caía a medida que los miembros de la tripulación se daban cuenta de que luchaban contra un enemigo con el que no se podía razonar ni intimidar. Señor, anunció su oficial de comunicaciones. El alto mando solicita un informe inmediato sobre la situación humana. Vestar sabía lo que eso significaba. Los líderes del imperio se impacientaban. Con su falta de progreso. Querían una victoria rápida, no una guerra prolongada. No entendían que los humanos habían cambiado las reglas de la guerra. Díganles, dijo Bexitar lentamente, que nos enfrentamos a algo sin precedentes. Estos humanos no luchan por la conquista, la gloria ni por objetivos lógicos. Luchan porque luchar es lo que hacen. La almirante Rodríguez recibió los informes de inteligencia en su búnker de mando oculto. Las fuerzas imperiales se estaban retirando de otros sectores para reforzar el frente humano. El imperio destinaba cada vez más recursos a lo que debería haber sido una acción policial menor. Señora, el coronel Stone informó que nuestros contactos en la resistencia sapiriana dicen que están planeando operaciones importantes. Los rebeldes taidianos también se están movilizando. Los humanos han inspirado movimientos de resistencia por toda la galaxia. Rodríguez asintió. Esto era lo que ella esperaba. La humanidad nunca podría derrotar al imperio sola, pero podrían demostrar a otras especies que se podía luchar contra él. Podrían demostrar que el ejército calariano no era invencible. ¿Cuántas naves imperiales hay ahora comprometidas en nuestro sector?, preguntó. Más de 800, señora. Casi una cuarta parte de toda su armada. 800 barcos persiguiendo sombras y luchando contra un enemigo que se negaba a morir. Rodríguez sonrió sombríamente. El imperio estaba aprendiendo que conquistar a la humanidad era como intentar retener agua en las manos. Cuanto más apretabas, más se te escapaba entre los dedos. A lo largo de la galaxia, las especies conquistadas observaron la resistencia humana con creciente esperanza. Si una pequeña especie en el borde exterior podía hacer sangrar al poderoso imperio, tal vez la libertad fuera posible. Después de todo, la guerra estaba lejos de terminar. Pero la flota Titán fue la respuesta del imperio al desafío humano. El general Bexar se encontraba en el puente de su nueva nave insignia, el Worldbreaker, y contempló la armada más poderosa jamás reunida. 1.000 naves, incluidos los dreadnoughts más grandes del imperio y las armas más avanzadas. Suficiente potencia de fuego para destruir planetas y quemar sistemas estelares. Esto termina ahora, declaró a sus comandantes reunidos. No más pequeñas batallas. No más tácticas de guerrilla. Encontraremos la Tierra y la destruiremos por completo. Cuando los humanos vean su mundo natal arder, recordarán su lugar. Pero Bexar aún no comprendía a su enemigo. Los humanos no lucharon para proteger lugares. Lucharon para proteger las ideas. Y la idea de libertad no podría ser destruida quemando planetas. El almirante Rodríguez recibió los informes de inteligencia sobre la flota Titán con sombría satisfacción. El imperio finalmente estaba comprometiendo todo para aplastar a la humanidad. Era exactamente lo que ella había estado esperando. Señora, dijo nervioso el coronel Stone. Toda nuestra flota contra su flota Titán sería un suicidio. Tenemos quizás 200 naves en total. Ellos tienen 1.000. Rodríguez sonrió. Entonces no lucharemos contra su flota. Lucharemos contra su flota, comandante. El plan, reveló, era una locura, incluso para los estándares humanos. Mientras la flota Titán buscaba la Tierra, las fuerzas humanas lanzarían ataques simultáneos contra cada base imperial y depósito de suministros importante de la galaxia. El imperio tendría que elegir entre proteger su flota y proteger su imperio. El capitán Danny Walls había tomado el mando del barco que una vez perteneció a Jake Morrison. El barco de carga reconvertido ahora se llamaba Morrison's Revenge y había transportado una tripulación de voluntarios de New Denver. Eran los supervivientes,
los que estaban fuera del mundo cuando su hogar fue destruido. Walsh estudió la pantalla táctica que mostraba la ruta de aproximación de la flota Titán. Su pequeño escuadrón de 12 barcos fue encargado de la parte más peligrosa de la operación. Un asalto directo al buque de mando de la flota mientras la fuerza principal estaba ocupada en otra parte. «Capitán», dijo en voz baja su primer oficial. «Las probabilidades de sobrevivir a esta misión son básicamente cero». Walsh asintió. «Está bien. No estamos tratando de sobrevivir. Estamos tratando de demostrar algo». Amy Brooks preparó sus escuadrones de caza para su misión final. 300 pilotos humanos en naves construidas a partir de chatarra y mantenidas unidas con determinación. Escoltarían las naves de Walsh a través de las defensas de la flota Titán y despejarían un camino hacia la nave de mando. Sus pilotos sabían que volaban hacia la muerte, pero ninguno de ellos solicitó ser transferido a tareas más seguras. Todos habían perdido amigos, familiares y hogares a manos del Imperio. Esta era su oportunidad de equilibrar la balanza. «Recuerden», Brooks les dijo por la radio, «no solo luchamos por la humanidad. Todas las especies conquistadas de la galaxia están observando. Muéstrenles lo que es el coraje». Kyle Bennett comandó el asalto terrestre al principal complejo militar del Imperio en Calara Prime. Sus marines estaban superados en número 10-1 y estaban atacando la posición más fuertemente defendida en el espacio imperial. Era una misión que ninguna fuerza militar racional intentaría. Los humanos habían dejado de ser racionales hacía meses. El asalto comenzó con naves civiles reconvertidas que atravesaron las defensas orbitales. Los marines humanos cabalgaron sobre los restos en llamas hasta la superficie del planeta y continuaron luchando en las ruinas de sus transportes. No tenían respaldo, ni refuerzos, ni posibilidad de extracción. Ellos pelearon de todos modos. La almirante Rodríguez coordinó la ofensiva galáctica desde su búnker de mando. Los informes fluían desde docenas de sistemas mientras fuerzas humanas lanzaban ataques desesperados contra probabilidades imposibles. Los comandantes imperiales se encontraron luchando en todas partes a la vez, incapaces de concentrar sus fuerzas. «Señora», anunció su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo informes de grupos de resistencia sapirianos, taetianos y rielianos. Están lanzando ataques coordinados en apoyo de nuestras operaciones». El ejemplo humano se había extendido por toda la galaxia. Las especies conquistadas que habían aceptado el dominio imperial durante décadas de repente se rebelaron. Lucharon con tácticas humanas, barcos civiles reconvertidos, ataques suicidas y una negativa absoluta a rendirse. El general Bexar observó cómo ardía su imperio desde el puente del rompemundos. Sus pantallas tácticas mostraban símbolos de advertencia rojos en cientos de sistemas y rebeliones por todas partes. Su flota era la fuerza más poderosa jamás reunida, pero solo podía estar en un lugar a la vez. «Señor», informó su ayudante, «estamos detectando una pequeña fuerza humana que se acerca a nuestra posición. 12 barcos y cazas de escolta». Bexar casi se rió. 12 naves contra su armada de 1000 naves. Ni siquiera los humanos podrían ser tan tontos. Pero a medida que la fuerza humana se acercaba, algo extraño sucedió. No se dispersaron para maximizar sus posibilidades de supervivencia ni intentaron atacar a sus escoltas. En lugar de eso, formaron una formación cerrada y aceleraron directamente hacia su buque insignia. El capitán Walsh sintió que su barco se estremecía cuando el fuego enemigo atravesó el casco. A su alrededor, las demás naves humanas morían una a una mientras atravesaban la pantalla defensiva de la flota Titán, pero seguían volando hacia el destructor de mundos, con su objetivo fijo e inmutable. «Todos los barcos», transmitió Walsh. «Recuerde a Morrison. Recuerde Nueva Denver. Hazles pagar». Amy Brooks lideró a sus cazas en ataques desesperados contra las escoltas imperiales. Sus pilotos se lanzaron contra naves 10 veces más grandes que ellas, sacrificando sus vidas para despejar el camino para las naves restantes de Walsh. Uno a uno,
Los combatientes humanos murieron en brillantes explosiones que iluminaron el espacio como estrellas fugaces. Cuando su propia nave fue alcanzada, Brooks apuntó al conjunto de armas principal del Worldbreaker y llevó sus motores al máximo. El impacto destruyó los cañones principales del Dreadnought y abrió un agujero en sus defensas. Los marines de Cail Bennett se abrieron paso a través del complejo militar imperial en Cala Prime, dejando un rastro de destrucción detrás de ellos. Se movían como fantasmas a través de corredores diseñados para canalizar a los atacantes hacia zonas de exterminio utilizando pozos de mantenimiento y túneles de servicio para aparecer donde los defensores menos los esperaban. Cuando llegaron al centro de comando principal, Bennett armó las cargas de demolición que habían llevado durante toda la batalla. La explosión destruiría la red de coordinación militar del Imperio y paralizaría su capacidad para comandar flotas en toda la galaxia. Esto es para New Denver, dijo Bennett mientras presionaba el detonador. La nave del capitán Walsh era la última que seguía volando cuando llegó al destructor de mundos. Su tripulación estaba muerta, sus armas habían desaparecido y su barco era poco más que un naufragio en el aire. Pero el reactor seguía funcionando y a Walsh aún le quedaba una arma. Apuntó su nave moribunda al puente del Worldbreaker y activó la secuencia de sobrecarga del reactor. El general Vex tuvo el tiempo justo para comprender lo que estaba sucediendo antes de que la explosión atravesara la sección de mando de su nave insignia. La muerte de Vestar y la destrucción de la red de comando imperial enviaron ondas de choque a través de la flota Titán. Por primera vez en su historia militar, los comandantes de Calterion no sabían qué hacer. Su líder supremo estaba muerto. Sus comunicaciones no funcionaban. Y estaban rodeados de enemigos que luchaban como locos. Algunos capitanes imperiales intentaron continuar la lucha. Otros comenzaron a retirarse para defender sus sistemas locales. Otros más iniciaron negociaciones con grupos de resistencia locales. La unidad monolítica del Imperio se quebró como el hielo bajo presión. El almirante Rodríguez recibió los informes del éxito de la misión con emociones encontradas. Habían logrado sus objetivos, pero a un coste terrible. Walsh, Brooks, Bennett y miles de otros héroes estaban muertos. El precio de la libertad se había pagado con sangre humana. Pero en toda la galaxia, las especies conquistadas se estaban rebelando. Los sistemas ceterianos declararon su independencia. Los mundos taidianos expulsaron a sus gobernadores imperiales. Decenas de otras especies siguieron su ejemplo, inspiradas por el coraje y el sacrificio humanos. El imperio calariano todavía existía, pero su época de dominio indiscutible había terminado. La galaxia había aprendido que se podía resistir a la tiranía, que valía la pena luchar por la libertad y que a veces la especie más pequeña podía derrocar al imperio más grande. En la Tierra se celebraron servicios conmemorativos para los héroes caídos. Rodríguez se paró frente a la multitud reunida y habló del sacrificio, el coraje y el precio de la libertad. Nos llamaron especie menor, dijo. Pensaron que nos rendiríamos sin luchar. Aprendieron que los humanos no se rinden. No nos inclinamos. No nos rendimos. Hizo una pausa y miró los rostros de los sobrevivientes, aquellos que reconstruirían, recordarían y transmitirían la historia a sus hijos. Jake Morrison cargó 12 naves contra 50 y demostró a la galaxia que el imperio podía sangrar. Amy Brooks voló su casa a través de circunstancias imposibles y demostró que el coraje es más fuerte que la tecnología. Cail Bennett lideró a granjeros y comerciantes contra soldados profesionales y les enseñó que vale la pena morir por la libertad. El muro conmemorativo detrás de ella llevaba miles de nombres. Héroes humanos que murieron para que otros pudieran vivir libres. Su sacrificio había cambiado la galaxia para siempre. Se han ido, continuó Rodríguez. Pero su ejemplo sigue vivo. A través de las estrellas, los pueblos conquistados se liberan de sus cadenas. La era del imperio está terminando y la era de la libertad está comenzando. Ella miró hacia el cielo donde naves humanas patrullaban las rutas espaciales. Ya no se esconden en el borde exterior,
sino que ocupan su lugar entre los pueblos libres de la galaxia. Nosotros no empezamos esta guerra, dijo Rodríguez. Pero lo logramos y nos aseguraremos de que aquello por lo que luchamos nunca se olvide. La multitud permaneció en silencio durante un largo momento, recordando a los muertos y el precio que habían pagado. Luego, poco a poco, comenzaron a aplaudir. No por la victoria, sino por los héroes que la hicieron posible.